tardes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Unos tendidos. ¿Tienen la presentación? Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Bien, nos quedamos el día de ayer. Déjenme ver. Nos quedamos con un problema, si no mal recuerdo. Espérenme tantito que cargue la presentación. Bien, en este problema en el que nos quedamos nos habla del modelo de Johnson-Mel-Abrami. Tenemos fracción transformada. En el problema nos daban estos datos de tabla. Punto 1, punto 20 de fracción transformada y tiempo de transformación 30.1 minutos. 13.1 minutos, perdón. El segundo punto 70 de fracción transformada. Para esto se requieren 29.1 minutos. Estos datos corresponden a una transformación isotérmica del cobre a 600 Celsius. Asumiendo que se tiene un comportamiento de Abrami, necesitamos calcular la fracción transformada después de un tiempo de 228 minutos. Estábamos analizando lo siguiente. Esos dos puntos, pues me representan, esos dos datos, pares de datos, me representan estos dos puntos que tengo pues en esta gráfica de Abrami. Punto 2, fracción transformada, tiempo de 13 minutos. Fracción transformada de punto 7 le corresponden 29.1 minutos. Y bueno, más arriba nos piden calcular a 228 minutos cuánto es la fracción correspondiente. Tenemos ya la ecuación representativa de Abrami, o de Johnson-Mel-Abrami más adecuadamente. ¿Y qué es lo que tenemos que realizar? Mencionábamos que esa ecuación pues la tenemos que linealizar, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener pues la siguiente representación. La fracción transformada, pues f es 1 menos el exponencial, pero toda esa función exponencial la puedo pasar sumando del lado izquierdo. Fracción transformada más el exponencial de menos k por t elevado a la n, pues esto va a ser igual simplemente a 1. De aquí lo importante es dejar, digamos, de un lado solamente la función exponencial, perdón, y si despejamos la función exponencial, si la dejamos del lado izquierdo, vamos a tener el exponencial de menos k por t elevado a la n, y esto va a ser igual a 1 menos la fracción transformada, 1 menos f. Y pues ahora simplemente cómo podemos nosotros pues representar, cómo podemos linealizar pues en cierta forma esta función. Ahora, antes de linealizarla, algo importante. Tengo una función exponencial de menos k por t elevado a la n. Si yo quito este signo negativo del exponencial y lo represento de esta forma, exponencial de k por t elevado a la n, pues en realidad tengo un factor inverso. Lo que se encuentra en el argumento del exponencial, positivo o negativo, indicará un factor inverso. Si cambio a factor positivo esta función, esto lo representaré simplemente como 1 menos f.
1 dividido entre 1 menos f. ¿Sale? Porque estoy sacando la inversa de la función. Ahora sí me va a convenir linealizar. ¿Cómo hago esa función lineal? Pues con un logaritmo natural. Voy a tener entonces el logaritmo natural de la función exponencial de k por t elevado a la n, y esto va a ser igual pues al logaritmo natural de 1 menos 1 menos f. Y bueno, de esta forma, por pues propiedades de los logaritmos, primero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cancelar este logaritmo con este exponencial. La función nos queda de la siguiente forma, simplemente pues k por t elevado a la n, y esto va a ser igual pues simplemente al logaritmo natural de 1 menos 1 dividido entre 1 menos f. ¿Sale? Lo voy a mantener de esta forma. Ahora, en cierta manera, la ecuación todavía no se mantiene lineal. ¿Por qué razón? Porque es como si tuviera dos funciones exponenciales, o bueno, una exponencial y una potencia más bien. Este primer exponencial pues ya lo quité con este logaritmo, ¿sale? Con ese logaritmo natural, pero ahora la función que me queda es una potencia, es este valor de aquí, k por t elevado a la n, y ese es igual pues al logaritmo natural de 1 sobre 1 menos f. ¿Cómo puedo linealizar completamente la función? Pues aplicando otro logaritmo natural, de tal forma que voy a tener el logaritmo natural de k por t elevado a la n, y voy a tener del lado derecho pues un doble logaritmo natural. ¿A qué me refiero? Logaritmo natural del logaritmo natural de 1 sobre 1 menos f, y es la misma representación. Por propiedades de los logaritmos yo tengo un logaritmo que se encuentra multiplicando, bueno, su argumento está siendo multiplicado. Cada que multiplica a t elevado a la n, puedo separar esas funciones, se suman, se van a sumar. Funciones o variables que se están multiplicando y tienen un logaritmo natural se van a sumar. Voy a tener más bien el logaritmo natural de k más el logaritmo natural de t elevado a la n, pero esta n, ya por propiedades de los logaritmos, yo la puedo representar aquí como multiplicación. Y la voy a colocar de forma lineal, simplemente aquí. Sale el logaritmo de k más n, que multiplica el logaritmo natural de t, y esto va a ser igual pues al logaritmo natural por el logaritmo natural que multiplica a 1 menos la fracción transformada. Esa sería como la ecuación final, por decirlo así, la ecuación linealizada del modelo de Abrami. O del modelo más bien. De Johnson, Mel, Abrami. Y bueno, tenemos ahora esa función
donde tengo que sustituir pues los valores que nos dan el problema para una fracción transformada, para otra fracción transformada, igualar las ecuaciones y al momento de igualar las ecuaciones, pues ahora sí tengo que encontrar el valor de K de n, y con ese valor de K y de n, pues ya puedo determinar cualquier tipo de fracción a diferentes tiempos. Me dicen cuándo podemos cambiar. ¿Puedo cambiar? Listo, profe, por mí está bien. Muy Sí. bien. Bien. Escribo esta misma ecuación en otra diapositiva para tenerla ahí de referencia. Vamos a poner el logaritmo natural de K más n por el logaritmo natural de t. Esto va a ser igual pues al logaritmo natural del logaritmo natural de 1 sobre 1 menos f y vamos a tener dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Pues bueno, la primera condición que yo conozco es una fracción transformada de 0.2 y a este valor de 0.2 le corresponde un tiempo de 13.1 minutos. Y tengo una segunda condición donde la fracción es de 0.7 y el tiempo es igual a 29.1 minutos. Bien, vamos a poner las condiciones, vamos a armar, digamos, pues una ecuación característica de las condiciones 1. Vamos a tener el logaritmo natural de K, todavía no lo conocemos, más n no la conocemos, logaritmo natural de t, sí lo conocemos, 13.1 minutos. Son minutos, en ambas ecuaciones vamos a manejar minutos, no hay problema, solamente voy a poner el puro valor. Esto es igual al logaritmo natural del logaritmo natural de 1 menos la fracción. Para esta condición la fracción es de 0.2. Esta sería la ecuación 1 y la ecuación número 2. Logaritmo natural de K más n que multiplica el logaritmo natural del tiempo, segunda condición, 29.1 minutos. Esto es igual al logaritmo natural del logaritmo natural de 1 menos la fracción. ¿Cuánto es la fracción? 0.7.
Bien, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a restar ambas ecuaciones. ¿Con qué sentido? Pues al momento de restar ambas ecuaciones, todo lo que tenemos igual, que es logaritmo natural de k, lo vamos a restar al logaritmo natural de k y podemos cancelar esa variable. Pero antes de hacerlo, del lado derecho, donde están los logaritmos naturales, después del igual, podemos tener una fracción. Entonces mejor manejamos la fracción de forma directa. Vamos a hacer esto, ecuación 1, logaritmo natural de k, más n por el logaritmo natural de 13.1. Esto es igual a, ¿cuánto les da numéricamente ese doble logaritmo natural? De 1 sobre 1 menos la fracción. Este de aquí, ¿cuánto les da? Ahí me sale menos 1.49. Menos 1.49, ok. A mí también, profe. Sí, profe, a mí Perfecto, también. muy bien. Muy bien. Este debe ser un factor adimensional porque tenemos una unidad dividida entre 1 menos la fracción esa adimensional. Entonces, todo este factor va a ser adimensional. La segunda ecuación, logaritmo natural de k más n, el logaritmo natural de 29.1. Ambas están en minutos, por eso no lo pongo, pero ambas están en minutos, no hay ningún problema. ¿Cuánto le da ahora esto? Punto 1856, profe. Punto 1856. ¿Ok? Ahora sí, pues vamos a ponerle restando la ecuación 2 a la ecuación 1. Tenemos lo voy a escribir acá. Menos logaritmo natural de k más, es menos de resta, ¿sale? Menos logaritmo n, logaritmo natural de 29.1. Este es igual a punto 1856. Logaritmo natural de k menos logaritmo natural de k. Lo restamos, pues esto da 0. Y ahora sí, ¿cuánto les da? Este valor de n, logaritmo natural de 13.1. Aquí, pues más bien es n que multiplica el logaritmo natural de 13.1. 13.1 es un valor numérico. ¿Cuánto les da 13.1 logaritmo natural de 13.1? 2.5726. Ok, eso restarlo al logaritmo natural de eso menos el logaritmo natural de 29.1. Menos punto 7981. Ok, menos 0.7981. Esto debe multiplicar a n. Y ahora sí, menos 1.49 menos 0.1856.
Me da menos 1.6756. Menos 1.67. 6756. 77. Sí. 7756. No, Ok. perdón. Es 67 con 6. 67 aquí. Sí, Pi. Ok. Punto 6756. Ok. Y aquí pues ya podemos nosotros despejar el valor de n. Pues n, que es igual a menos 1.6756 dividido entre menos 0.7981. ¿Cuánto les da este valor de n? Me sale 2.1. 2.1. Profe, Ok. 2.1. Ok, muy bien, 2.1. Bien, ese valor de n básicamente me representa la facilidad, digamos, de transformación. ¿A qué me refiero? Generalmente si el valor de n tiende a ser más pequeño, más chico, por decirlo así, pues la facilidad de transformación, digamos de forma muy general, es más lenta. Cuando ese valor de n tiende a incrementarse, pues ese factor, esa capacidad, digamos, pues de transformación tiende a ser un poco más rápida. Esto es muy ambiguo, obviamente, decirlo así. Por eso necesitamos pues ya comparar estos parámetros cinéticos para diferentes condiciones de transformación. Sistema, cuál es la temperatura asociada a esta transformación. Y la otra cuestión es que este tipo de valores de n más o menos rondan para los aceros valores entre 2 hasta 4 más o menos, 5 a lo mucho digamos, pero no son valores tan altos. ¿A qué me refiero con esto? Si encuentran ustedes o en alguna ocasión para algún acero que genere, en el cual estén analizando pues una transformación y resulta que le encuentran un valor de 10, n igual a 10, pues tengan por seguro que no va a estar correcto. Más o menos y siempre los valores de los aceros van a andar más o menos entre 2 a 4 aproximadamente. Son parámetros cinéticos de la transformación. Y bueno, ya teniendo este parámetro n, podemos nosotros calcular el parámetro k. Y para tener un parámetro k, pues simplemente tomamos una de las dos condiciones, cualquiera de ellas. Vamos a poner analizando, vamos a tomar la 1, vamos a poner analizando la ecuación 1. La ecuación 1, la original, es el logaritmo natural de k, más n, ya conocemos n, 2.1, que va a multiplicar el logaritmo natural del tiempo, en este caso logaritmo natural de 13.1, y esto va a ser igual a menos 1.49. Eso ya lo tenemos aquí, esto no cambia, son las primeras condiciones. Y de aquí pues nosotros vamos a despejar k. Pasamos todo del lado, pues del lado derecho.
vamos a tener el logaritmo natural de K, va a ser igual a menos 1.49 menos 2.1 que va a multiplicar al logaritmo natural de 13.1 ¿y eso cuánto les da? 5.4. 5.4. Ah, no, pero nada más del 2.1 por el logaritmo natural de 13.1. Ok, entonces sería menos 1.49 más 5.4. ¿Cuánto te da? Profe, sería menos 5.4, ¿no? ¿Ya toda la ecuación? No, Todo el o sea, resultado. ahí que puso menos 1.49, pero menos el 5.4. Ok, En total entonces da sería menos 1.49. 6.89. Ok, menos 5.4 y total menos 89. 6.89. Sí. 89. Ok, muy bien. ¿Cómo quitamos el valor de K? Pues con un exponencial. Tendríamos entonces K va a ser igual al exponencial de menos 6.89. ¿Y esto cuánto les da? Da 1.018 por 10 a la menos 3. 1.018 por 10 a la menos 3. Ok. 0.18 por 10 a la menos 3. Este es el parámetro de K. Son parámetros adimensionales. Si ya conocemos si ya conocemos estos parámetros, pues podemos armar la ecuación de la fracción, que es la de Abraham y la original. Bien, me dicen cuando hayan copiado para continuar en la siguiente lámina. Por mí ya está bien, profe. Ok, No, muy un bien. momento, profesor, por favor. Sí, claro. Ya le tomé foto, profe, ya si quiere puede cambiarlo, ahorita lo termino de copiar. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces la ecuación de Abraham para este sistema, para esta temperatura en específico, que quedamos que eran 600 Celsius, esas son sus condiciones de transformación. Fracción transformada va a ser igual a 1 menos el exponencial de K. ¿Cuánto vale K? Menos K, perdón. Menos 0.18 por 10 a la menos 3. Menos 1.18
por 10 a la menos 3, que va a multiplicar al tiempo, y esto es elevado a la n es 2.1. Esta es la ecuación correspondiente a la ecuación de Abrami para ese sistema, para cobre, en una transformación de 600 Celsius. Y bueno, ya podemos calcular para un tiempo de 228 minutos, pues la fracción transformada va a ser igual a 1 menos el exponencial de menos 1.18 por 10 a la menos 3 por 228 minutos elevado a la n 2.1. ¿Y esto cuánto les da? Hoy cometí un error, pero ahorita les digo cuál es. Me salió uno, profe, pero... Sí, me salió uno. Ese es el error, ahorita les digo. Bien, es un tiempo muy largo. Y ahorita estoy cayendo en cuenta y ya estoy viendo mis apuntes. En realidad el problema pedía el cálculo de cuál es la fracción, no a 228, sino más bien ahí me faltó un punto, 22.8 minutos era lo adecuado. Ahorita lo hacemos rápido, ya tenemos la ecuación sin problema. Todo lo demás está bien, solamente es para un tiempo de 22.8. 228 es muy largo. Y como ya les dio el resultado, tienen una fracción de 1. Quiere decir que la transformación no es que esté mal, solamente yo me equivoqué en la percepción del tiempo. Quiere decir que la transformación de pues una fase alfa a beta de cobre a 600 Celsius en 228 minutos, pues está completada. Pues incluso podemos decir que ya toda la fracción de alfa pues ya se transformó en beta. Sale, está bien. Solamente mi error fue el siguiente, fue solamente que en realidad debió de ser de esta forma. Para un tiempo de 22.8 minutos, uno menos el exponencial de menos 1.18 por 10 a la menos 3 por 22.8 minutos. Ahora sí, ¿esto cuánto les da? Ahí me da punto 56. Punto 56, exactamente. Fracción transformada. Y está bien, está correcto. Incluso,
Si nosotros tenemos aquí fracción en Y, tenemos tiempo en X, y recordando que los datos que conocíamos, pues era una fracción de 0.2 más o menos, y otra fracción de 0.7 más o menos. Cada uno de estos con un tiempo requerido. Profe, Uno era de 13.1, dime. es que en el menos 1.18 es menos 1.018. ¿En cuál? Menos 1. ¿Te refieres aquí Menos a esta ecuación? 1.018, sí. Menos 1.018. Ok, 0.18 acá. A ver, déjame ver. Es correcto, sí me faltó un 0. No, quizá no cambia tanto. Digo, obviamente ya es un orden de magnitud, pero nada más hay que ajustar los parámetros. ¿Cuánto les da en 228 minutos? Quizá a lo mejor les da menos de 1.99. Sigue dando 1 en ese. Ok. ¿Cuánto cambia en el de 22.8 minutos? Ahora da .51. 0.51, ok. Ajustamos los parámetros. Bien, antes de finalizar, solamente esta situación. Fíjense bien, los puntos de referencia que sí conocemos. Fracción de punto 2, 13.1 minutos para que se lleve a cabo esa situación. Punto 7, fracción transformada. Esto es igual a 29.1 minutos. Es muy pequeño, ¿no? 29.1 minutos. Cuando nos vamos a 228 minutos, pues prácticamente ya nos vamos a encontrar aquí. ¿Sale? Entonces, por eso la fracción nos da pues de 1, ¿no? Porque ya nos encontramos hasta la parte superior. Ya donde se completó la transformación, básicamente. Es un tiempo muy largo. Pero cuando analizamos esto a una fracción, un tiempo más bien de 22.8 minutos, pues bueno, por lógica nos vamos a encontrar entre estos dos intervalos que sí conocemos. Pues más o menos por aquí, ¿no? Aprox, entre 13.1 y 28, está más o menos como a la mitad. Y resulta que aquí tenemos pues ya una fracción de 0.51, es coherente. ¿Sale? Entonces, al conocer ya los parámetros cinéticos de n, podemos modelar y podemos conocer a distintos tiempos cuánto es esa transformación. ¿Y esto de qué me va a servir? Pues bueno, resulta que a lo mejor yo quiero propiciar una transformación a lo mejor nada más del 50% y después enfriar aceleradamente para que se quede ya la microestructura con esa media transformación. Y puedo controlar pues propiedades mecánicas de esta forma. Ya hay diagramas establecidos, ¿sale? Pero detrás de esos diagramas pues está la cinética de la transformación, que es precisamente conocer cuánto es el tiempo en el que se lleva a cabo la transformación. Bien, jóvenes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Profe, todo bien. Vamos a dejarle acá. Muy bien, jóvenes. Le dejamos aquí 5 minutitos, cambiamos de chip y nos vamos a cinética. Ahorita nos conectamos en la otra sesión. Profe, Dime. un favorzote. Ahorita ocurrió Sí. algo a mi máquina y no, donde estaba tomando mis notas, no se guardó.
¿Podría regresarle las diapositivas para poderle tomar nota? Claro, si quieres desde aquí, bueno, esta ya la tienen, ¿no? La del problema. Ujú. Empezamos desde acá. Sí, las puede pasar más o menos como 2-3 segundos de intervalo. Ok. Esta también ya, ¿verdad? Ujú. Y aquí terminamos. Aquí termina. Ok. Muchísimas gracias, profe. De nada. Sale. Bien, ahorita nos conectamos en cinética. Déjenme, me doy rápido una vuelta al laboratorio. De acuerdo, profe. Sí. Sale, jóvenes.